La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión en este horario y en otros horarios. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco y Radio Continental en Huanta. Además, también se une un canal de televisión, Onda Digital TV, que también retransmite A Pensar Más con Rosa María Palacios. Además tenemos los podcasts que usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, solamente es audio para que usted siga el programa de AM Tagua. Usted pone AM Tagua y ubica A Pensar Más con Rosa María Palacios. También estamos en las plataformas, la plataforma de Facebook de Radio Santa Rosa, la plataforma de Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, transmitiendo también en señal en vivo. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que le den like a nuestro video. Y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, que es www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 28 de septiembre del año 2021 y ya nos vamos a conectar con Rosa María Palacios. Sí, me dicen un ratito, sí, un momentito, pero ahorita ingresa Rosa María Palacios, que nos va a estar comentando sobre lo último. Ayer el ministro Bellido convocó a una reunión de trabajo a las 8 de la noche en Palacio de Gobierno, que no fue un consejo de ministros. Y no sé si Rosa María ha podido averiguar más sobre esta reunión de trabajo, Rosa María, que nos ha llamado la atención. Y como tú pusiste en tu tweet, huele feo. Algo hay ahí que no quieren que quede ni registrado. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal, Rosa María? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Abel. Sé que me están esperando. He estado con dificultades en la conexión, pero acá vamos. Muy bien. Creo que nos escuchan bien en este momento, así que perfecto. Podemos ir en primer término con las menciones de nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad.
Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad de salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catarina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y vamos con los colegios. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad, con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, a ver, y tenemos bastante que informar hoy. Ayer siguió este show que ha montado el presidente del Consejo de Ministros para hacerle creer algunas cosas a la población que son falsas. Y también, con mucha pena hay que decir, hemos observado durante las últimas 24 horas la desaparición del presidente de la República. A ver, quería saber si me están escuchando bien, alto y claro. Sí, Rosa María, perfectamente. Sí, justamente estábamos antes que llegues comentando, y si tú sabes algo de esa reunión de anoche que tú pusiste, huele feo. Huele feo, pero vamos por partes y cucharadas. Me he demorado también porque me estaban dando algunas clases de hidrocarburos, pero vamos a ir por partes y cucharadas. Es evidente que el señor Bellido, el día domingo, como comentábamos ayer, cuando lanzó este infame tuit amenazando, etcétera, ni lo había consultado con el presidente de la República, ni lo había consultado con el Consejo de Ministros. Simplemente se lanzó por la libre, ¿no? A ver quién es más macho. Obviamente está coordinado con el Partido Perú Libre y con Cerrón, clarísimo, que a punta de tuitazos lo apoyaba, y la bancada de Perú Libre en el sector Valdemar Cerrón y compañía también. Pero ayer, visto que el presidente de la República puso un tuit el domingo de la noche diciendo que esto se hace por conductos legales, el señor presidente del Consejo de Ministros decidió mantenerse en la ilegalidad y montar un show con periodistas, ¿no? Parado en la puerta de las oficinas de Plus Petrol, recordando mucho la imagen de, ¿se acuerdan ustedes de Montoya, Daniel Córdoba, parados en la puerta de la OEA? ¿Qué tenía que hacer ahí? No tiene ni pies ni cabeza, pero ni pies ni cabeza. Pero quería un show, un fetiche, montar un circo donde él es el héroe del circo que vence a la gran empresa. Hay que decir que esta es la forma en la que los demagogos, sobre todo en la izquierda peruana, en la derecha también hay, pero sobre todo en la izquierda peruana, inventan un enemigo invencible que ellos vencen. Y este enemigo invencible puede ser cualquiera. Para Juan Velasco Alvarado era la IPC, la International Petroleum Company. Para, no sé, López Aliá eran los Graña y los Miro Quesada del comercio. Puede ser cualquiera. Hay que inventar un maldito al cual le vamos a ganar. Pero primero tenemos que hacer que el maldito sea invencible, para que al vencerlo seamos los héroes del pueblo. Mire, eso es de manual de dictador 1, pues.
¿Ya? ¿Ustedes qué creen? ¿Que no lo sabe el señor Cerrón? Ese cuento se lo han contado a todos en Latinoamérica en algún momento. Y la verdad que creo que el pueblo peruano, con todas nuestras limitaciones, tan tontos no somos, ¿no? O sea, vamos por partes y cucharadas. A ver, cuando a usted le hablan de gas, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? El balón de gas que tiene en la cocina, que es lógico, porque así cocinó usted, así cocinó su mamá, así cocinó su abuela. Por lo menos en las grandes ciudades, el balón de gas es parte del mobiliario familiar. Otras personas, por supuesto, cocinan con electricidad. Otras personas en el Perú, y no son pocas, cocinan a leña, en condiciones además que son muy insalubres, porque la cocina a leña dentro del hogar genera problemas respiratorios y es algo que tendríamos que combatir, al igual que cocinar con bosta, con yesca o con algún otro residuo orgánico, ¿ok? Pero la mayoría de la gente en el Perú, en urbes, cocina con electricidad o cocina con gas. Otros aparatos domésticos también se usan con gas, por ejemplo las termas. Es muy popular usar termas a gas en el Perú. Pero otros aparatos domésticos no tienen un uso popular con gas, sino con electricidad. La refrigeradora y todo lo que usted tenga en la cocina, no hay licuadoras a gas, pues, ¿no? No hay. Ahora, hay casas en el Lima ya íntegramente equipadas con gas. Y ese gas sirve para muchísimas más cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace en el Perú? En el Perú se produce electricidad con gas. Ese es el truco. ¿Para qué? Para que el gas llegue a todas partes, pero a través de la electricidad. Entonces vamos a explicar esto, porque como les decía hace un ratito, tengo mi comprimido, para que se explique bien el negocio del gas. El negocio que hay que tumbarse, pues es un negocio maldito, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? El presidente ha dicho, lo que queremos es que el gas sea más barato. Ya, muy bien. Ese es el objetivo. Entonces yo quiero entender que cuando el presidente dice, el gas es más barato, es tu baloncito de gas en tu casa, pues. Eso es lo que quiere, ¿verdad? Que el baloncito sea más barato. Muy bien. Entonces, primero hay que entender cómo funciona el negocio del baloncito. ¿Cómo llegamos al baloncito? ¿Y cómo llegamos de camisea al baloncito? Porque hay un camino largo. Y con muchos actores con diferentes negocios. ¿Ok? En el sector hidrocarburos hay negocios diferenciados con personas diferenciadas. ¿Ok? Una cosa es explorar. Ese es el que busca. Y una vez que encuentra, se lo vende a otro o lo explota. Otra cosa es explotar. Explota el que saca de dentro de la tierra, ¿ok? Y lo pone en la superficie, en la boca del pozo. Entonces, explorar, explotar, ¿ok? Boca de pozo, transportar, otro negocio. Transportar es otro negocio. Y distribuir es otro negocio. Entonces, cuando hablamos del gas de camisea, hay un grupo de gente que saca el gas del centro de la Tierra, ¿ok? Y parece que esos son con los únicos que va a hablar el señor Bellido. Hay transporte y hay distribución. Y cada proceso tiene características muy especiales. ¿Por qué? Porque depende de lo que haya dentro de cada pozo. Y esta es la gracia de este negocio. A ver, hidrocarburos 101, he aprendido a toda velocidad, pero es para que ustedes puedan entender y yo también pueda entender. En un pozo de hidrocarburos puede haber crudo. Crudo es el petróleo. Petróleo crudo. El petróleo crudo siempre tiene unos líquidos. Esos líquidos son gas, pero en forma líquida. ¿Ok? Luego tú puedes tener un pozo de gas, acá tengo mi comprimido, ¿eh? De gas, lo que se conoce como gas seco, solo hay gas. Es raro porque siempre hay líquido, pero solo hay gas. Y luego puedes tener un pozo que tenga gas y líquidos. ¿Ok? En el Perú tenemos pozos de crudo con líquidos y tenemos pozos de gas con líquidos.
Esos líquidos es lo que nos interesa para el baloncito. ¿Ok? Esos líquidos, no le pierdan la pista a los líquidos, ¿no? Porque se van a mover un montón. Entonces, por ejemplo, crudo con gas tenemos en Piura, en Aguaitía, en la selva. ¿Y qué pasa? Sale el crudo, sale el líquido, se separan. ¿Quién los separa? Un proceso, pues. ¿Ok? Salen juntos y en la boca del mocoso se separan a través de un proceso. El crudo se va a través del oleoducto, a través de donde el transporte que tenga para un proceso de refinación. Y los líquidos van por su propio ducto a otro proceso. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa en Camisea? En Camisea tú tienes gas con líquidos. ¿Ok? En la planta Malvinas, en medio de la selva, ¿ok? Sale el gas con los líquidos y se separan. Y hay un ducto para el gas y hay un ducto para los líquidos. Entonces hay gente que dice, ¿por qué no hay balón de gas pues en medio de la selva como debería ser si están produciendo al costado? Porque tú tendrías que poner una planta en Malvinas para que esos líquidos se conviertan en gas licuado de petróleo y tengas que distribuirlos en peque-peque por toda la zona. ¿Cuánto cuesta eso? Esa es una gran pregunta, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí. Pero se imaginan el problema que representa en la distribución. Entonces, ¿qué se hace? El gas seco, lo que llamamos nosotros gas natural, es gas metano. Ese viene por un ducto hasta Pisco, ¿ok? Y sigue camino hasta Lima, hasta Lurín. Y luego ese gas natural se distribuye a distintos clientes. ¿Okay? Los clientes grandes, por ejemplo, son los que transforman ese gas metano en energía eléctrica, la que tengo sobre mi cabeza. O Cálida, que es la distribuidora, una empresa distinta. La dueña del tubo se llama Transportadora de Gas del Perú. ¿Ok? No tiene nada que ver con el que saca el gas de debajo de la tierra. Entonces transporta el gas hasta Lima. ¿Ok? Un grupo. Muy bien. Y los líquidos, no les pierdan el rastro. Los líquidos vienen por otro ducto hasta Pisco. Y es en Pisco donde se vuelve, esos líquidos se vuelven a separar. ¿Para qué? Para sacar el butano y el pentano y con eso haces gas licuado de petróleo. Y lo que sobra se hacen solventes para uso industrial, algunas otras cosas, pero básicamente sacas ahí en Pisco, separas de nuevo y tienes para hacer gas licuado de petróleo. ¿Qué pasa con el gas licuado de petróleo? Cuando tú mueves tu baloncito y pesa, escuchas que algo se mueve, ¿no? Como agua. Claro, pues, porque es el gas líquido. Es un gas líquido, pero metido a presión. Si tú le sacas la presión, se volatiliza todo, vuela. ¿Ok? Entonces, esos gases, esos líquidos que vienen en un ducto a presión, tienen que entrar a un proceso a presión para envasarlos en los baloncitos. ¿Ok? Y luego, o en unos tanques más grandes que van a una envasadora y envasan los baloncitos. Si quieren, me falta esa etapa. Y ahí entran un montón de jugadores. ¿Cómo hacemos para que el gas sea más barato? Si tienes todos estos procesos, más obviamente el impacto del precio internacional. Entonces tú dices, ya, vamos a reducir el valor del gas en la boca de pozo. ¿Sí? ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿Todo el gas? ¿O solo los líquidos? ¿El gas seco? ¿O solo los líquidos? ¿Y qué hacemos con los líquidos que salen en Piura y los líquidos que salen en la selva? ¿También le vamos a reducir el gas? Es un negocio mucho más complicado de lo que el señor Bellido entiende o quiere entender. Es un negocio súper complicado porque tiene muchos procesos diferentes, con muchos actores diferentes. ¿Por qué tienen tantos actores? ¿Por qué uno solo?
justamente pues para meterle competencia en todas las etapas del proceso. Entonces, si ustedes quieren tener gas seco, gas natural en su casa, lo que hay que pedirle al gobierno es que masifique el consumo de gas natural como una alternativa más barata y ecológicamente más sana que la electricidad que proviene del diésel. Sí, claro, por supuesto, es mucho más sano. Pero resulta que 40% de la energía eléctrica en el Perú ya procede del gas natural. Y no tanto, pero otro tanto importante de hidroeléctrica, que es una energía limpia también. Y un porcentaje pequeño, pero cada día más creciente, de energías renovables. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos discutiendo? Eso es lo que no sé. ICA, por ejemplo, tiene un sistema por ductos de servicio domiciliario. También tiene grandes clientes. Entonces, así como acá tenemos Cálida, con tu gas en ICA recibe en Pisco gas seco, metano, y lo distribuye en la región. Pero también tiene grandes clientes a los que también les distribuye. Arequipa podría tenerlo, lo único que tienes que hacer es el ramal. Cusco podría tenerlo, tienes que hacer el ramal. ¿Quién tiene que hacer el ramal? Porque resulta que negocio no es porque no tienes demanda. El Estado iba a hacer el gasoducto sur para eso. ¿Qué pasó? Está todo en juicio desde hace 6 años. Y eso es. La discusión es cómo hace para distribuir en el sur el gas de Camisea. De acuerdo. Pero lo estás distribuyendo a través de la red eléctrica nacional, porque está interconectada. Porque producimos electricidad con gas. Entonces, que no nos engañen, que no les digan, el baloncito va a costar menos porque les vamos a negociar, y si no, que devuelvan, pues, el pozo. Claro, del pozo sale todo lo que les he contado. Si yo te quito el pozo, todo el negocio cambia. Y no pueden quitarle el pozo a nadie. Porque internacionalmente es inviable. El Perú se ha obligado en tantas formas y ante tantos tribunales internacionales que no hay forma de que le puedan quitar nada a nadie. Lo que sí pueden hacer es decir, a los que vengan ahora les vamos a quitar. Entonces no viene nadie, pues. Todo el viaje de Franque es por las puras. Mejor se hubieran ahorrado el viaje y los viáticos y todo lo que ha costado, porque la verdad que para salir a ofrecer algo que no vas a cumplir. Y lo terrible de esto, es que en realidad lo que estamos viendo acá es un desgobierno, una lucha intestina interna y un desgobierno absoluto. Un presidente que no gobierna. Eso es todo el problema. Y esto no va a terminar con la renegociación de contrato de camisea, ni nada por el estilo. Va a terminar tal vez con algunas pequeñas cositas que Cerrón pueda mostrar como un triunfo, ¿no? Nadie va a ocupar pues las Malvinas. No tienen cómo. No tienen cómo. Es un disparate todo. Una demagogia para convencer al pueblo de que ahora sí te voy a poner el balón más barato en tu casa. Miren, esto es como el fetiche de la renta básica con Telefónica. No sé si ustedes se acuerdan. Yori Lescano hizo su carrera sobre ese tema, ¿ya? ¿Hoy día alguien habla de la renta básica del teléfono fijo? No, porque la mayoría de los peruanos no quieren tener un teléfono fijo. Mientras discutían eso, entraron 32 millones de celulares que se distribuyeron en todo el Perú. Y de eso no me toques mi teléfono celular. Igualito va a ser. Es exactamente lo mismo, un fetiche que tú agitas para conseguir el aplauso popular y bueno, el fetiche termina chocándose con la realidad. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Economía y Finanzas? Subsidiar el gas, que es lo que se está haciendo a través del Fondo de Estabilización. Es un subsidio al balón de gas. Es lo que es para todos, ¿eh? No para los más pobres, porque cuando tú subsidias productos de consumo, no discriminas. Entonces, da lo mismo. ¿Quién lo consuma? Entonces, mi balón de gas acá subsidiado, en Miraflores, da lo mismo que un balón de gas subsidiado en la zona más remota del país. No es la mejor forma de administrar los recursos, pero
Les encantan los subsidios, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces ya, es un desperdicio. Hay formas muchísimo más eficientes de subsidiar, pero no. Les gusta esta, bueno. Pero eso es lo máximo que puede hacer el gobierno para bajar el precio del gas. No hay otra forma. Y la otra de que se llevan nuestros recursos, oye, y el foco que te alumbra, ¿de dónde sale el foco que te alumbra? Y no le dicen a las personas en general que el gas produce electricidad. No lo dicen, solamente les hablan del baloncito de gas que tienes que comprar para cocinar. Pero no le dicen que toda la electricidad de tu casa probablemente esté saliendo a esta hora del gas de cabecera. Depende de la hora del día. Todas las generadoras de electricidad despachan todos los días en orden. Primero las ecológicamente más limpias y después las más caras y más sucias. Entonces, entran primero las hidroeléctricas, luego entran las generadoras con gas, luego también entran las no renovables y finalmente entran las que tienen diésel. Pero digamos, a las hora pico, 8 de la noche, están entrando todas. Cuando entran todas, el 40% viene del gas de cabecera. Y eso ustedes no se lo cuentan, porque no quieren que sepan. ¿Y quién no quiere que lo sepa? El señor ministro, que está con que el baloncito va a costar menos gracias a mí, papá Bellido, que yo puedo, pues con Cerrón, vamos a los ricos les vamos a quitar para darles a los pobres, ¿no? Uy, desde que yo era chiquita, desde Juan Velasco Alvarado venimos escuchando la misma vaina, igualito, IPC, ¿se acuerdan? International Petroleum Company, los pozos del petróleo serán del pueblo, bastante pueblo. Les pagaron por lo bajo, en silencio absoluto, eso no se no se podía publicar porque además toda la prensa había sido tomada por el Estado. Hasta el último centavo le pagaron al International Petroleum Company. Claro, destruyeron la inversión petrolera en el norte del país, que recién se comienza a recuperar en los 80s y 90s, poco a poco. Pero una inversión que tenía 50 años la destruyeron. La Brey Pariña será nuestra. Nuestra. Así, encanta. El plural es una maravilla. Nuestro gas, dice el señor Bellido. ¿Nuestro? Lo dicen como si fuera del gobierno. No, no es del gobierno. Son bienes de la nación. La nación es la sociedad entera. Que se entregan en concesión. Y el titular en la mesa de negociación en el Perú se llama Perú Petro. Esa es la otra parte. El ministro de Energía y Minas, papelonazo, corriendo paradito al lado del ministro, como nadie se dio cuenta que era él, porque nadie lo conoce, no lo conocen ni en el sector, ¿ya? Según él tiene amplia experiencia en el sector, nadie lo ha visto nunca, este señor paradito al lado del ministro y lanzó un tuit diciendo, yo también fui a presentarle la carta a Pluspetrol. ¿Y qué vela tienes en ese entierro? Si el Estado peruano quiere renegociar algo, es Perú Petro el que renegocia. No es parte en el proceso el gabinete, el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, ni el ministro de Energía y Minas. No son parte. En el Estado hay roles correctamente asignados. Cuando tú haces o usas una función que no es tuya, cometes un delito que se llama usurpación de funciones en público. Pero no, es que es un acto político. Es un acto político demagógico y vacío. No significa nada. Hasta que el directorio de Perú Petro no decida qué va a negociar, porque puedes negociar muchísimas cosas, y con quién va a negociar, porque puedes negociar con muchísimos actores en el proceso, todo esto es nada, babas y mocos, nada más. Y luego ayer, reunión de Consejo de Ministros, y luego, no, mentira, no es reunión de Consejo de Ministros porque no ha sido notificada previamente, entonces es una reunión de trabajo donde no estuvo el presidente. Y sale el ministro de Defensa, todo se va a hacer de acuerdo a ley. Obviamente, todo se tiene que hacer de acuerdo. Si no lo hace de acuerdo a ley, este gobierno se acaba y vas preso. Y miren, las prisiones están llenecitas de gente. Como dice el señor Castillo, de repente los portamos a él y a su Consejo de Ministros también.
porque está en exportación. Y luego, por supuesto, el Congreso los va a citar. El Congreso parece que Bellido estuviera forzando su censura, ¿no? Pero el Congreso no los quiere censurar porque no quiere disolverse. Estamos ahí en un candado, en una llave de candado, nadie se mueve. Vamos a ver qué pasa. Son 8:32 y hay que decir también que el ministro de Transportes y Comunicaciones, que dice que no ha dicho lo que sí dijo, ayer en el Cusco dijo una barbaridad. Canal 7 nos está jugando en contra. Eso, ahí te vamos a tener que hacer cambios, ¿ah? Es como Petroperú, como Indecopi, como todo lo que estamos viendo en la administración pública. No tienen gente con capacidad. Entonces meten a la clientela. Castillo tiene menos gente que Cerrón, como dice hoy día en una columna Fernando Tuesta, y eso no te da para hacer un proyecto autoritario. Necesitas una base de personal un poquito más grande. Entonces están poniendo cualquier cosa en los puestos públicos. Y probablemente los periodistas de Canal 7 se han defendido por una razón muy sencilla. Canal 7 no es de propiedad. O sea, digamos, la propiedad es del Estado, por supuesto. Pero los contenidos de Canal 7 se rigen por lo que se llama televisión pública, que no es lo mismo que televisión del Estado o televisión del partido de gobierno. Los medios de comunicación del Estado no son del partido de gobierno. Y eso lo hemos discutido 100 veces. Es televisión pública, pero no partidaria. Y el señor ministro de Transportes y Comunicaciones quiere que sea partidaria, aunque luego sacó una serie de tweets diciendo, me han malentendido, me han sacado de contexto. ¿Qué saca de contexto? ¿Vamos a hacer cambios porque los están jugando en contra? No hay ninguna sacada de contexto. Además, hasta donde yo sé, el Instituto Nacional de Radio y Televisión depende del Ministerio de Cultura. No depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, gracias a Dios. Gracias a Dios, los peores nombramientos han estado en Transportes y Comunicaciones, muchos de los cuales se tuvieron que deshacer sobre la marcha porque eran un escándalo. Y el mismo ministro tampoco es del sector, salvo que hacer movilidad escolar fuera ser del sector, ¿no? Eso es lo que tenemos sobre la mesa hoy. No sé si tienes alguna pregunta. Tenemos, entendí al señor, me parece que es el señor Carlos Rodríguez, quien informaba que el Perú tiene un lote dentro del gas de camisea, un lote propio, ¿no? Y también al señor Pedro Gamio, creo que decía que si no llega el gas a muchas zonas no es responsabilidad de la empresa, sino es No, responsabilidad del Estado peruano. pero claro, pero les estoy explicando. Pluspetrol, a donde fue a dejar su cartita el señor, de lo único que se ocupa es de extraer del hueco a la boca. Nada más. Ese es su negocio. Extracción. Explota, saca. Ese es un negocio. Otra empresa, que se llama Transportadora de Gas del Perú, transporta. ¿Ok? Otra empresa. Perú LNG en Melchorita hace la licuefacción. Otra empresa. O sea, no saben ni quiénes son los actores. Los que generan electricidad son otra empresa. Los que distribuyen el gas en Lima, que se llama Cálida o en Ica con tu gas, están por regiones. Y tienes que licitar por regiones. Justamente para que no haya monopolios. Para que haya muchos actores. Está bien pensado, ¿eh? Los que pensaron esto no son unos idiotas. Han subdividido muchísimo el negocio. No es que Camisea sea una sola cosa, una sola persona jurídica. Son muchas. Porque es un negocio muy complejo, donde hay muchas partes del negocio y donde no todo el mundo quiere lo mismo. Hay algunos que quieren gas natural y otros que quieren GLP, y GLP no es lo mismo que gas natural. El gas que sale de Camisea, la mayoría del gas de Camisea se usa como gas natural.
Y otra parte, como gas licuado de petróleo, que tiene un proceso diferente, porque tienes que meter ese butano y ese pentano en otro ducto y ese ducto someterlo a otro proceso donde a presión se envasa, porque si no lo envasas a presión, vuela. Tiene otro costo, otro proceso, otras plantas. Y se puede derivar también del petróleo, y de hecho sale con el petróleo normalmente. Y cuando sale mucho, te da para, en Piura se hace, en Paita, perdón, procesadora de gas Pariñas está en Pariñas, o Haití lo hace, se hace, pero son otro negocio. Y esos hacen baloncitos también. ¿Por qué se decidió hacer masificación del gas con electricidad? Porque las redes del tendido eléctrico ya están, ya están. El Perú tiene energía eléctrica en casi todas las ciudades del Perú, casi alumbrado público al 100%. Mucho más expandido que el agua, pero muchísimo más expandido que el agua. ¿Por qué? Porque son empresas privadas, pues. Entonces la cobertura es casi universal. Muy bien. Ahora, que el Estado peruano tiene para conceder nuevos lotes, por supuesto, pero tiene que haber exploración. ¿Quién va a explorar? Si cuando estás explotando, viene el señor Bellido y te dice, ahora te voy a quitar el lote que estás explotando, o haces como a mí me da la gana, o te lo quito. ¿Quién va a explorar? ¿Quién va a explorar? Lo que nos dijo ayer el señor de Petroperú. ¿Qué está pasando con el oleoducto norperuano? No tiene flujo, no tiene nada que transportar. Está a pérdida. ¿Y por qué no tiene flujo? Qué raro. Porque no se promueve la exploración petrolera desde hace 15 años. No se promueve. Y no se promueve porque las comunidades de la zona no quieren que se promueva la exploración petrolera. Entonces simplemente te tienes que ir. Te tienes que ir, no hay. El ducto pasa con poco. No tiene usted. Imagínate, ustedes tienen una manguera así y pasa unas gotitas, ¿no? Entonces el año pasado el ducto salió a pérdida. El transporte de petróleo salió a pérdida. Petroperú perdió 30 millones de dólares porque no tiene el ducto lleno. Es como si ustedes tuvieran una carretera para, ¿no es cierto? No sé, para que aguanta 1000 vehículos a la hora, ¿no? Y pasan 10. ¿Con qué lo mantienes? Dije, realmente las personas que están a cargo, el problema que tienen es que tienen unas anteojeras ideológicas que no les permiten ver la realidad. No conocen nada de hidrocarburos. Miren, para contarles lo que me pasó ayer todo el día, y ahora en la mañana muy temprano conversando, tomando notas, porque es un negocio muy complejo. No entienden, más allá de conectar el balón de gas en la cocina, no saben más. Y algunos ni eso saben. Muy bien, a ver, tenemos que ir a la pausa. Regresamos con el ingeniero Richard Arce, que ya nos está esperando. Vamos a la pausa, Rosa María. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro Pasco, Radio Activa; y Guanta, Radio Continental. Onda Digital TV también transmitiendo a Emetagua, que nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y las plataformas móviles del Facebook de Santa Rosa, de Radio Quillabamba, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Adelante, Rosa María. Un asunto antes de entrar a nuestra entrevista. Muchos de ustedes dicen, oiga, pero Keiko Fujimori, pues Barrenechea, todos decían que había que renegociar. Eso prueba pues el fetiche.
O sea, tú necesitas un fetiche para ilusionar a las personas con que hay un malo, y a ese malo le vamos a ganar. Entonces, cuando le ganas al malo, el Perú ha triunfado. Es un fetiche, no saben ni lo que hablan, ¿eh? La mayoría de los que han salido a hablar del tema no tienen la más remota idea. O sea, de nuevo, cuando usted piensa en gas, piensa en un balón de gas en su cocina. Ese no es el negocio camisea. La mayoría de lo que sale es gas natural. Los líquidos van por otro ducto, ni siquiera van por el mismo ducto. Son dos ductos diferentes. Los líquidos se quedan en pisco se separan y ahí se hace gas licuado de petróleo y otras cositas más de los solventes, etc. Y el gas natural al Lurín, a Lima, al Gate, ahí. ¿Y cómo se distribuye? Básicamente para generadoras de electricidad que están en Chilca, esas grandotas que usted va por la carretera, ya, todas esas consumen gas de camisea. Entonces tiene el negocio del que saca, no es el mismo negocio del que transporta, son 1000 kilómetros de ducto, ¿ok? Y no es el mismo negocio del de que genera, ni es el mismo negocio del que distribuye. ¿En qué negocio quiere renegociar el señor? El señor ahí Bellido. En el del hueco, nada más. Y esa es una partecita del precio del baloncito de gas que se hace en otro sitio y que también, como lo reitero, se hace en Piura y se hace en la selva, también se sacan líquidos. Ahí donde salen líquidos, ahí se hace gas licuado de petróleo. No, ahí no. Se tiene que transportar a un lugar donde, por lógica, va a haber además una demanda. ¿Qué hace en Malvinas, lo que les dije al principio, una fábrica para hacer balones de gas? En Malvinas, en el Cusco, allá arriba, en el Charate. O sea, ¿qué lógica comercial puede tener esa? Cero, pues. Porque tengo que transportar el balón con todo, kilómetros de kilómetros, cuando lo puedo transportar en gas licuado en un ducto, y eso lo transformo en el lugar donde tengo que transformar. Ay, Dios mío. Ya. Señor Richard Arce, está con nosotros el ex congresista de la República, ahora es militante del Partido Morado, hasta donde sé, y nadie lo va a acusar pues de ser un lacayo del imperialismo yanqui, ¿no? Él viene de la izquierda, por si acaso. ¿No? Por si acaso le digo a los señores de Vladimir Cerrón y compañía, que lo viven insultando, y él se mecha también en Twitter. Gracias por estar acá. Hay que abrir el micro, ingeniero, abrir el micro, eso. Ya, buenos días, Ahora. Rosa María, muchas gracias por la oportunidad, un gusto poder dialogar contigo. Es una situación bastante compleja que vive el país. Solo una pequeña precisión, yo apoyé al Partido Morado porque uno preveía que íbamos a tener un escenario de segunda vuelta, inclusive más terrorífico del que hemos visto, porque yo pensaba que entraba López Aliaga y entraba Castillo. Entonces, con la responsabilidad política que corresponde, evalué qué opción era la más seria, sin importar mi tema de posición política, porque soy hombre de izquierda y sigo siendo hombre de izquierda, pues son mis convicciones. Apoyamos al Partido Morado, fue una experiencia muy interesante, conocí gente muy valiosa, sigo creyendo que tenían el mejor plan de gobierno, pero se respeta el resultado electoral. Ha ganado Pedro Castillo, es nuestro presidente constitucional. Vamos a respetar la democracia, pero no vamos a quedarnos callados cuando hay ignominias contra el Estado. Y disculpa que sea tan duro con esa expresión, pero las cosas que se vienen dando estas semanas nos deja muy mal parado a la izquierda. Toda la esperanza que teníamos en un gobierno de izquierda que podría cambiar la historia y que sobre todo no repetir lo que tanto ha hecho la derecha y que hemos criticado. Nos hemos llenado la boca en la izquierda criticando las sinrazones, la famosa silla giratoria, por ejemplo, porque cuestionábamos a una tecnocracia, pero ahora ni siquiera tenemos tecnócratas, tenemos incompetentes asumiendo responsabilidades desde ministerios, direcciones, viceministerios, y están llevándonos a una situación de confrontación. La izquierda que yo profeso cree en la unidad, cree que todos somos peruanos y todos tenemos derecho. No es una contraposición maniqueísta entre bueno y malo, entre andino y capitalino, entre rico y pobre. Es algo absurdo esa dicotomía de confrontar posiciones con el único objetivo de redituar
Lo que sucede, beneficios políticos. lo que sucede, señor Arce, es que usted nunca ha sido marxista-leninista, ni maoísta, ni ruso, ¿no es cierto? Ni Ni albanés, Trotsko, ni ninguna ni de las Trotsko, versiones. ni Perdón, Trotsko. usted, ni Trotsko. O sea, usted nunca ha sido marxista comunista. O Sí, sí. o sea, hemos estudiado, hemos leído, porque es importante tener información histórica. Nos sirve para entender fenómenos históricos de lo que han sucedido en el siglo XX, muy importantes para la humanidad, pero que también nos sirven de experiencia para construir una propuesta de izquierda moderna, sabiendo además que estos modelos han fracasado, que el muro de Berlín cayó en 1989. Y Si no, recordemos bien no. que en el 89 también hubo una gran movilización en la Plaza Tiananmen, donde jóvenes lo único que pedían era democratizar el partido, porque la clásica de estos mensajes mesiánicos, en nombre de esa entelequia que se llama el pueblo, es que después se arma una cúpula, un buró político, que goza de los más grandes beneficios, hasta llamémosles del capitalismo, y se Claro. pierde cierta coherencia. Mientras tanto, el pueblo sigue esforzándose, sigue trabajando. Recuerda la Revolución Cultural China, ¿qué significó? ¿Qué significó con, al final, en una aberración de querer ser país industrializado, reciclando material que existía en las casas? Lo que originó fue una hambruna de casi 5 años donde la gente murió de hambre. Deng Xiaoping se dio cuenta de esa situación y trató de hacer ciertas reformas. Y es por eso que viene después la movilización en la Plaza Tiananmen. Es muy importante recordar a nuestros compañeros y camaradas de izquierda, porque lo único que pedía en ese momento, en un momento muy interesante, porque uno de los reformistas que era Puyo Van, era que los jóvenes también participen en ese espacio político y no los permitían. ¿Por qué? Porque ellos creen que el partido es como también otra entelequia, ¿no? Algo ideal que decide. Y si escuchas a Vladimir Cerrón, y le he escuchado a su madre con todo respeto, pero ella también habla de esa posición, como si el partido, para ellos, Perú Libre, fuera el espacio político natural y único, cuando en nuestro país Claro. es multipartidario, Ahora, ¿no? para que eso funcione, para que le funcionara a Mao, para que le funcionara a Lenin, para que le funcionara a todos los que le ha funcionado, el partido y el pueblo son uno. El problema con el Partido Perú Libre es que en enero del año pasado no pasó la valla electoral. O sea, Vladimir Cerrón solo, como candidato presidencial, que era su sueño, no hubiera logrado nada. Probablemente ni siquiera asientos en el Congreso. Es más, si fuéramos a unas elecciones, y lo veremos el próximo año, bueno, el próximo año las municipales y nacionales, yo no creo que saquen una mayoría después de esta performance, además. Entonces, no tienen pueblo. Ese es el problema. El problema hoy es que Pedro Castillo gana las elecciones porque se opone a lo que la mayoría de los peruanos percibió como peor, que era Keiko Fujimori. Y pasa de primera a segunda vuelta porque representa el voto de la izquierda. Un tercio del país en primera vuelta vota a la izquierda siempre. Y de toda la oferta de izquierda que había, consideraron que era muchísimo mejor que Verónica Mendoza, a quien percibieron como falsa o demasiado liberal. Esa es toda la historia, no hay otra. Pero Vladimir Cerrón, ¿qué vela tiene en este entierro? Eso es lo que yo hasta ahora, de verdad, no entiendo. ¿Cómo lee usted a Vladimir Cerrón, con el que se suele pelear por Twitter más o menos una vez por semana? En principio, Rosa María, tienes que sumarle también el voto del antifujimorismo, que ha sido muy Claro, potente. Definitivamente la decisión en la votación, y eso debería rescatar, que sí hay una memoria colectiva en un sector muy importante de la población de todo lo que representó el fujimorismo. O sea, no podemos callarnos, no podemos pasar por agua tibia, disculpando el término. Es una historia nefasta, porque los actos de corrupción son execrables, están presos. La semana pasada nomás están pretendiendo repatriar dinero de los generales, de los militares que recibían plata y que llevaban a paraísos fiscales, ¿no? Entonces, objetivamente fue una época de la década de los 90 donde hubo un alto grado de corrupción. Entonces eso ha generado un rechazo al fujimorismo. Y la gente, por más
que Keiko Fujimori hable como en Harvard, se amolde, no la van a perdonar, porque no se perdona la corrupción, Rosa María, y en eso también, y esto no es un tema de solo un tema ideológico, es también como conciencia social que el país debe generar ese tipo de cosas. Pero explíqueme entonces, Vladimir Cerrón está condenado por corrupción. Y tiene varias condenas en camino, pero digamos, si hay alguna duda, ya está condenado. Entonces, y ganó las elecciones, y él es el que está gobernando, a todos nos queda más o menos claro. Este último incidente, lo dijimos, lo expresamos, recuerda bien, si de algo puedo recordar es que hemos hecho clara oposición desde que empezaba Vladimir Cerrón por las serias denuncias que había en su momento en Junín y que después en el año 2019 ya salió una sentencia. O sea, como tú dices, acá no es una simple sindicación, no es una difamación, menos una persecución política, porque la clásica ahora es promover esa corriente de opinión de que si te están investigando cuando hay delitos de corrupción con suficientes evidencias, con suficientes medios probatorios, es que es persecución política. Acá ya ha habido procesos judiciales y hasta en última instancia. En el caso de la sentencia que tiene Vladimir Cerrón, que es con prisión suspendida, que estaba en prisión, le bajaron un mes para que no sea prisión efectiva, es una sentencia, como su nombre lo indica, sentencia efectiva contra Vladimir Cerrón por actos de corrupción, por colusión, en una obra de saneamiento en La Oroya. Pero si empiezas a investigar, tiene 9 procesos más bastante comprometedores, mucho más escandalosos. El último de ellos, que están procesando, hablan de una coima de $15 millones que probablemente habría recibido para que se haga el reasentamiento del centro poblado de Morococha. Entonces, es un tema que si esto se evidencia después en un proceso judicial, ¿cómo queda la izquierda, Rosa María? Si ahora la mayoría de compañeros con legítimo derecho también han apoyado y participan en el gobierno, pero ¿cómo quedan ellos frente a una situación? El problema el líder de este partido. Claro, lo que es la demolición para muchos es Juntos por el Perú. Que Juntos por el Perú en realidad viene del partido en el que usted estuvo, de su bancada, que era la bancada de Nuevo Perú, la misma gente. Usted, Marisa Glavi, Indira Wilca renunciaron inmediatamente cuando Verónica Mendoza se asoció con Vladimir Cerrón o intentó asociarse justamente para las elecciones de enero del 2020. Esa asociación no funcionó por problemas administrativos, pero Verónica Mendoza sí quería claramente asociarse con Vladimir Cerrón. Y ella parece estar muy cómoda en esta alianza y sus ministros también. Anaí Durán no ha tenido ningún problema como ministra de la Mujer en enrollar su banderita y ya no habla pues de sus 3 compañeros de gabinete que tienen denuncias por violencia familiar, ¿no? Cree que es una persecución política, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Verónica Mendoza después de...? Porque este gobierno va a acabar, todo acaba. ¿Cuál es el futuro de esa izquierda que parecía una izquierda más sensata? ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió? Tendrán que responderle a sus electores, Rosa María, y es más que evidente que hay en este gobierno muchas de las responsabilidades que tendrán que asumir. Lo duro para mí, desde un punto de vista sabiendo que además hemos pretendido construir un proyecto político, es el haber arriado esas banderas tan importantes, determinantes, de representación de sectores minoritarios. La lucha que hemos tenido para que el enfoque de género sea clave en la educación, con sectores radicales, estos colectivos de con mis hijos no te metas, en el Congreso que estuvimos, tuvieron un protagonismo, y no lo hablo por las marchas, porque hay mucha gente que respalda. Una cosa es respetar en democracia sus movilizaciones. Claro. Lo que se hace democráticamente es debatirlas y confrontarlas. Pero habían aberraciones terribles que al final son consecuencias, y te puedo comentar un caso muy concreto. Nosotros participamos en una campaña de los mandiles rosados. Claro. No sabes el problema que se armó. Acá en Lima se armó el problema con los generales, que por qué se pusieron los mandiles rosados. Yo fui a mi tierra, fui a Purímac, fui a Bancay, fui a Andahuaylas, a muchos amigos trataba de ponerles el mandil rosado para generar ese mensaje, para que se entienda que eso no es homosexualización, que el hecho de compartir los roles en el hogar no te hace menos varón. Y fíjate, hace un poco más de un mes hubo un feminicidio,
Y lamentablemente el que está involucrado en el feminicidio es un amigo al que quisimos poner el mandil rosado y se fue corriendo. Y no fue el único, fueron varios. Entonces, yo empiezo a sacar conclusiones y digo, fíjate, ¿a qué nivel es el machismo que está enraizado? Esos paradigmas o estereotipos, creo que es el mejor término, que están establecidos en nuestra cabeza. Nuestra sociedad es machista, sobre todo en el Ande, en la zona rural. Por eso es que Guido Bellido para él es normal una expresión que está relacionada en su Facebook, que tiene todavía el desparpajo de publicarlas. Claro, él de repente no se imaginaba ser premier, ¿no? Pero es notorio el machismo porque es algo inherente. Entonces, tenemos que deconstruir. Y eso no es un proceso de la noche a la mañana. Eso no se soluciona con un cursito de género, como decían algunas de las compañeras. Ahora, no le caería, yo lo sé, esto pero es mucho más complejo. Yo sé, pero no les haría daño el cursito, ¿ah? Ah, Porque por supuesto que sí, bienvenido. En su ignorancia no saben ni de qué se trata. Y no solamente le digo, el machismo está en las redes sociales, está en las cadenas de WhatsApp, está en ese hombre que te dice tú lo que deberías hacer, o sería bueno que seas más modesta, ¿no? Ese tipo son de un machismo tan brutal que uno dice, yo no puedo creer. Pero claro, hay gente muy mayor que no le puedes pedir. Pero el señor Bellido tiene 40 y tantos años, se supone que es joven, que es de una nueva generación. ¿Qué le pasa? Esas banderas, como usted dice, chao, se arrearon. Ya, muy bien. Y en eso sí tienen apoyo en el Congreso, ¿eh? O sea que no hay problema. Pero hay otras, ¿no es cierto? El señor Pedro Franque representa la sensatez económica. Eso es increíble que yo lo diga, pero parece que vio la luz, pues, ¿no? Y parece que estuvieran forzándolo a renunciar. Eso es lo que yo veo en este juego. Diciéndole a Maurtua, a Franque, incluso a Aníbal Torres, aquí para ti no hay espacio, ¿eh? Chaucito, largo, largo, tú no eres de los nuestros. Y hay 3 o 4 que no son, pues, de ellos, ¿no? Bajo la insistencia de Bellido, es que es un tema de conquista. O sea, el señor Bellido con Cerrón dice, este gabinete nosotros solo tenemos 2, pero vamos a tenerlos a todos. O son nuestros o no son. Y del otro lado, el presidente no toma ninguna decisión. Lo lógico a esta hora hubiera sido votar a Bellido. Ya no entiendo qué le falta para votarlo. Pero no cree que hay de eso. Y ayer salen de la reunión en el Palacio. No, todo se va a hacer de acuerdo a ley. Oye, votan, ni siquiera puede convocar un consejo de ministros porque no saben ni notificar. ¿Qué está pasando allá adentro? Usted que es un hombre de izquierda. ¿Están conquistando espacios entre ellos? ¿Se están arranchando los ministros a ver quién tiene más? ¿Qué está pasando allá adentro? Evidentemente es una pugna de poder, Rosa María, donde no hay un liderazgo. Cuando se muestran estas acciones que cada uno se dispara por su lado, es evidente que el líder, el que debe poner orden en la casa, el que a veces tiene que levantar hasta de repente con una palabra soez, para que la gente se ponga, eso estate quieto, no lo hace. Y lo hemos confirmado con el reporte de las sesiones del Consejo de Ministros, donde se ha visto que el presidente no participa, está decorado, está como un aspecto decorativo. Claro. Entonces, es terrible, porque cuando hay esa falta de liderazgo, cada uno, en este caso de los ministros, asume su propio protagonismo. ¿Y por qué sucede esto, Rosa María? Por una cuestión evidente, porque el presidente desde el primer día le dijimos, deslinde con Vladimir Cerrón. Y lo que se está percibiendo, y esto no es historia reciente, es que Vladimir Cerrón es el poder bajo la sombra, es la mano que mece la cuna, es el hombre que decide, y la deducción lógica es sencilla. Uno ve los twitters, ve sus posiciones expresadas en algunas entrevistas entrevistas periodísticas, y la correlación que existe inmediata con decisiones de gobierno, hasta en temas de política internacional, la desautorización al vicecanciller sobre un tema tan determinante como es el tema de Venezuela. Entonces, cuando hay un problema de vacío de liderazgo, evidentemente los ministros hacen desde su expectativa, y además es claro que hay una diferenciación de 2 grupos de poder, el sector que avala al presidente Castillo y el sector que avala a Vladimir Cerrón. Claro, pero el sector que avala a Vladimir Cerrón, claro, el sector que avala a Vladimir Cerrón encuentra un líder empoderado, gritando por tweet, a pesar de que es un
condenado, que no puede pisar un puesto público, ¿no? Pero es su líder. En cambio, el sector que supuestamente avala a Pedro Castillo no encuentra ningún líder. Con las justas el domingo en la noche lo hicieron sacar un tuit que habló de Estado de Derecho, felizmente, ¿no? Pero ha sido todo lo que hemos obtenido. Ha quedado agotado, no ha podido decir más. No sabemos ni siquiera si participó ayer o no en esta reunión de ministros, porque fue una reunión de trabajo, nada más, donde ya el otro exigía una negociación. Creo que se enteró recién ahí que él no era el llamado a negociar. No negocian los ministros los contratos. Ni hablar, pues, ¿qué país haría eso? Pues, lo negocia Perupetro, que es el órgano titular de la concesión, y es el que entrega la concesión. Él negocia. Perupetro, el directorio de Perupetro, además. No negocian los ministros. Sería pues un gobierno chicha completamente que negocia los ministros. Pero ese es el problema que tenemos hoy en el Perú. Y lamentablemente no parece cambiar. ¿O usted le ve alguna perspectiva de cambio? Hasta el momento, Rosa María, lo único que hemos visto es un gobierno sin rumbo, un gobierno sin brújula, porque escuchamos al presidente convocar al sector empresarial en Estados Unidos, dialogar, garantizando la estabilidad jurídica. Y la estabilidad jurídica, después le entrevistaron en los medios y él pensó que era seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Pero más allá del tema anecdótico, estabilidad jurídica, seguridad jurídica significa, para empezar, paz social. Tiene que solucionar los conflictos sociales, respetar los contratos, porque vivimos en un Estado de Derecho. El Perú no es una isla donde el presidente es un rey, un reyesuelo, donde por decreto él puede decidir por encima, por ejemplo, del respeto que está establecido en nuestra Constitución a los contratos que establece el Estado peruano. Si el presidente pasado ha firmado, tú como nuevo presidente tienes que respetar esos acuerdos, porque hasta tienes refrendo congresal. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en este aspecto si es que quieren hacer algún tipo de modificación? ¿Y se hace renegociación? Por supuesto que sí, pero se sientan las partes, se dialoga y por procedimiento técnico, después de un estudio, de una evaluación, que analicen la rentabilidad que se ha obtenido en los ingresos. Además, señor, no además, por Twitter. Claro, además, ¿para hacer qué? Yo renegocio para que te bajen el precio del balón de gas. Eso no va a pasar en una renegociación con Camisea. Alan García renegoció con Camisea, no, es su gobierno, no él. Temas tributarios, temas de redistribución, sí, por supuesto, pero no te va a bajar el balón de gas porque ahí no está, o sea, las etapas de ese negocio son otras, con otros actores, en otros lugares, no en la boca del pozo en Malvinas, o sea, es otra historia. Pero en fin, ahora, ¿qué puede pasar en el futuro? Usted ha estado en el Congreso, los conoce más o menos, sabe que no son suicidas, ¿no? No, nadie quiere ser disuelto. Y el problema es que terminar con todo esto implicaría un suicidio del Congreso. O sea, se tienen que matar para volver a vivir todo el Perú. Y el problema es que no parece viable actualmente. Es decir, vamos a tener que soportar esto algún tiempo, algunos años tal vez. Mira, Rosa María, en realidad acá se puede desprender algunas tesis sobre qué es lo que están buscando en el trasfondo, porque tú te estás dando cuenta que es una muestra de desconocimiento, de ignorancia supina de lo que es el funcionamiento del Estado y sobre todo de la cadena de valor del tema de la producción de gas. Es como la electricidad, en el mismo caso, la generación, por ejemplo, es donde se generan los mayores sobrecostos. Y en el tema de la gente choca con los distribuidores, porque el distribuidor es el que te da la cara. Pero si empezamos a analizar y podemos mejorar esa cadena de comercialización, podríamos de repente hacer algunas medidas en el tema de generación para generar una mejor renta para el Estado, en el sentido de que se pueda bajar los costos para que no en tu factura... No, y obviamente, no, y además es deber del Ministerio de Energía y Minas producir investigación, estudios, prospectiva sobre su sector para cambios en la política pública de energía obviamente, y decirle, mire, hemos estudiado que el transporte nos sale demasiado caro, lo que fuera. Pero acá no, acá voy a dejar un papel como si fuera portapliegos en la puerta de Pluspetrol
que es una de las empresas del consorcio que saca el gas de la boca del pozo. ¿Qué Michi tiene que ver con el balón de gas que me entregan en la puerta de mi casa si hay 3 o 4 en el camino? O sea, No, y solo para empezar, una cosa es gas está, natural y otra cosa es gas licuado de petróleo. No, el GLP se ha es otra perdido cosa, al y inicio, el al NL es inicio otra cosa. al inicio de este programa he hecho una explicación Sí, entre sí, el por metano y el supuesto. butano. Ya, Sí, fue muy didáctico para todos, yo fue muy fui, didáctico. hace Entonces, muchos años me invitaron a Melchorita. Y ahí con una ingeniera me senté, me explicaron todo el proceso, hoy día lo he repasado en la mañana. Es un proceso de ingeniería espectacular. O sea, para los ingenieros, o sea, lo que se ha hecho en el Perú fue el proceso de de sacar liquefacción. es espectacular. No, además, ¿cómo traes 1000 kilómetros el gas? O sea, hasta... Es impresionante, pero eso no les interesa. Ahora, hablando de su región, el No, pero corredor... permítame, Rosa María, para Sí, responderte la pregunta anterior, porque acá hay varias tesis que podríamos analizar. En esta situación podría parecer que Bellido está buscando justamente eso, provocar al Congreso de la República para que se plantee la cuestión de confianza. Porque evidentemente sí, lo que debería hacer el Congreso, por lógica, ante semejante irracionalidad y provocación a un tema tan sensible como es el económico, es que el Congreso debería inmediatamente interpelarlo y censurarlo como corresponde, dentro de las prerrogativas constitucionales que tienen los claro. congresistas. Pero eso abre a un espacio que es mucho más polarizante, que justamente se perdería la primera bala de plata, que es la posibilidad de que nuevamente se plantee una nueva cuestión de confianza y cierren el Congreso. Entonces, podría ser, es una probabilidad, en la lógica de Cerrón de agudizar las contradicciones, y eso Sí, ya nos claro. hemos dado cuenta, lo que está buscando justamente es este nivel de crisis. Y como busca este nivel de crisis, está generando que haya una confrontación entre poderes del Estado. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Una crisis mayor política. Ahora, el Congreso de la República, no, por ese miedo, no puede quedarse absorto a esta realidad. Tiene que actuar, pero debería actuar con mucha más inteligencia. Por ejemplo, interpelarlo. ¿Para qué? Para mostrarlo, evidenciarlo ante la opinión pública que lo que ha hecho es una desfachatez, que lo que ha hecho es inclusive Ahora, un efecto directo en la economía del ciudadano de a pie. Pero eso ya se demostró. Usted ve las encuestas, el 80% de los peruanos considera una mala influencia al señor Cerrón y cree que el presidente Castillo lo tiene que apartar de su gobierno. Y Bellido es un peón de Cerrón. Entonces, la población lo tiene clarísimo. Bellido no tiene ningún reconocimiento ni ninguna popularidad antes de este papelón. Y su presencia va a ser peor todavía. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué Castillo no lo saca? Porque él está de acuerdo justamente con esta posición o lo tienen contra la pared. Está contra la espada y la pared porque ahí hay un tema de acuerdos, compromisos previos. Sus socios políticos deben de conocer. Ahora, tú revisas los twitters que ponen los socios políticos y están de manera subliminal. Están insinuando que Cerrón está pretendiendo, como quien dice, patear el tablero por ciertas decisiones que pretende tomar el presidente Castillo. Lo lamentable de toda esta situación es que solo hay una muestra de desgobierno y para Castillo es determinante que empiece a gobernar, Rosa María. Ese sería Por eso, más bien hablando, que empiece a gobernar tomando decisiones, porque si sigue regalándole el espacio a Cerrón, vamos a terminar en una situación de inviabilidad. Ahora, se suponía que Bellido podía ser útil, por ejemplo, para frenar la conflictividad social en el corredor andino, justamente su tierra. No solamente Apurímac, sino también Cusco y Arequipa, pero Apurímac y Cusco, digamos que son las áreas más fuertes de influencia del proyecto minero Las Bambas. Hace 20 y tantos días que el corredor está parado en distintos puntos, y ya la mina no puede surtir de comida, no puede surtir de transporte, cambios de turno al personal, y la mina está paralizando operaciones ya. O sea, si no las paralizó ayer, es inminente la paralización de operaciones. Y esto es un proyecto minero que en los últimos 3 años ha parado 360 días, casi un año. Cada día que no produce Bambas es un día que el Perú no cobra ni impuestos para la región, ni regalías, ni nada. Cero. Porque hay un precio que se paga por producción. Una regalía por producción. No produce, no es regalía.
Y lo que quieren las comunidades, ya está clarísimo, está en el comunicado, las vamos a ver, es que les den a ellas, no les importa el polvo ni el ambiente, que les den a ellas el negocio del transporte del mineral. Quieren Ya, ser contratistas, ¿ok? Entonces, ¿con qué camiones? No sabemos, ¿con qué choferes? No sabemos, nada, la parte técnica no la de, pero ellos quieren el negocio. Tampoco quieren un tren, ni un mineroducto, quieren ser los dueños del negocio. Esa es la discusión, pero a pesar de que la empresa participa, esa discusión tiene que zanjarla el Estado. Y el Estado, Bellido, que es de la zona, no le interesa, no está presente en las discusiones. O sea, llegó a caballo, ¿no? Hizo todo un show, le pararon 15 días el asunto y el asunto, cuando él desaparece, bueno, la gente... Y lo curioso de esta historia es que no es ni ambiental ni antiminera. Esta historia es, dame el negocio a mí, quiero plata. Es bien capitalista la historia. Es otra historia completamente distinta a la que te cuentan. Porque en la lógica sería, bueno, cerramos la mina, pues, no queremos mina, no hay... No, 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 sí queremos la mina, claro que queremos la mina, pero queremos la plata, ¿no? Entonces, esa es la historia. ¿Qué hace el gobierno? No hace nada. No hace nada. Es increíble. Y no va a hacer nada. ¿O usted cree que eso es posible? Que hagan Rosa María, algo. hace varias semanas vengo denunciando a través de mis redes, en algunas publicaciones, también periodísticas, en algunas columnas, esta situación que viene aconteciendo en el corredor minero. Porque en realidad es un tema muy complejo. Lo que está sucediendo es uno de los 18 problemas que se tiene en el corredor minero, según reporte de la Defensoría del Pueblo, que mensualmente te saca un reporte sobre el estado situacional de los conflictos socioambientales relacionados a proyectos extractivos. Lo grave de toda esta situación es que Guido Bellido conocía la complejidad de lo que viene aconteciendo en Chumbivilcas, porque él es chumbivilcano. Y en Claro. Chumbivilcas hay dos problemas muy determinantes que resaltan a los demás. Uno es lo que tú acabas de describir en parte respecto al tema de la carretera, sobre las demandas que tienen las comunidades por indemnización, por la construcción de la carretera y sobre todo la recategorización de la vía como vía nacional. Y además, evidentemente, están pidiendo una participación directa en el negocio porque quieren ser proveedores de los servicios. El asunto es que necesitamos un Estado, un gobierno que intermedie en esos conflictos sociales. Y lo que ha sucedido, si había irresponsabilidad que he estado denunciando en el caso de Vizcarra, ojo, este problema viene desde el 2019 y es responsabilidad de Vizcarra. Pretendió generar un espacio para un diálogo, pero su estrategia fue errada. Lo que hizo Trujillo, por ejemplo, de prometerles generar expectativa, lo único que ha hecho es postergar el problema y eso se va embalsando. Porque cuando no se soluciona un conflicto, lo que va gestándose es más bien es el hartazgo de la población. Y lamentablemente hemos llegado a una situación donde la gente ya no cree en ese Estado. Pero paradójicamente, al que eligieron, al que respaldaron con sus votos, en Chumbivilcas fue casi 90% de la votación a favor de Pedro Castillo. En este momento, los mismos dirigentes con los que se sentaba, yo conocí a Guido Bellido en esas mesas de diálogo. Él participaba representando a los chumbivilcanos residentes en Cusco en esas reuniones, conoce la complejidad del problema, y yo critiqué el 2 de agosto su gesto populista de ir a Muyurjo, la zona donde había el diálogo, pero no para generar el espacio de diálogo, sino para hacer proselitismo político, pero irresponsable. Y lo dije, está el Twitter, que lo que está haciendo iba a activar el conflicto que existe en la zona. ¿Y qué sucedió durante las semanas siguientes después que le otorgaron 60 días, le dieron de plazo? Pero esos 60 días no significa que ellos se desaparecen del escenario. Tiene que haber el establecimiento de mesas de diálogo. ¿Y qué sucedió? Faltaron a 2 reuniones. No instalaron el equipo técnico porque en la PCM hay el Viceministerio de Gobernanza, hay una oficina encargada de la gestión social de los conflictos, no asistieron a las reuniones. El día 10 de septiembre, los dirigentes, al ver esa falta de respeto, sus propios hermanos, lo que tomaron la decisión es, acá están faltándonos el respeto. No podemos dialogar con la empresa porque no está participando el Estado, entonces tomamos la decisión de nuevamente bloquear la carretera, porque es la única manera que el Estado nos escucha para que se involucre en el problema.
Y por la complejidad justamente de la problemática que existe, se requiere estar informado, contextualizado, conocer los problemas. Porque, por ejemplo, vamos a detallar, en el caso de la carretera, en el tema de la reclasificación para ser vía nacional, ahí participaron los alcaldes. Los alcaldes han solicitado, inclusive el gobernador regional de su momento, Licona, tengo los documentos, es el que hace el requerimiento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y con todos esos respaldos, inclusive de algunas comunidades, presidentes de comunidad han hecho el requerimiento, han respaldado y se ha hecho la reclasificación. Ahora los comuneros desclasifican. Pero es que, perdóname, ellos querían que asfaltaran la vía y que la asfalte la compañía. Entonces la compañía dice, bueno, no es muy caro, pero conversemos con el Estado. Y el Estado dice, sí, la vamos a asfaltar. Ahora no quieren que la asfalten. Quieren que cada comunidad sea propietaria de un pedacito de cada vía para cada una de ellas cobrar peaje en cada kilómetro, más o menos. Rosa María, porque el tramo de las 10 comunidades... Pero lo mejor que podría haber es poner un aeropuerto y que el mineral salga por el espacio aéreo. Y se acabó el problema, porque ya esto es una cosa de locos. Cada comunidad quiere cobrar peaje. Es como si yo cobrara peaje de todos los que pasan por la puerta de mi casa. No, Rosa María, ahí permíteme, porque conozco bien el tema. Es un poco más complejo porque hay tramos, y los tramos vienen desde Apurima. Claro. El 372, esa resolución ministerial, no solamente es el tramo donde están las comunidades, viene desde Cotabambas y llega, pasa por Chumbivilcas, pasa por Espinar y va a ir hasta Arequipa, hasta el puerto Pillones, donde está el tren y sale el mineral hacia ahí de Matagalpa. Entonces, si tú desclasificas con esa derogatoria, esa resolución, vas a perjudicar la decisión de las otras comunidades que sí están de acuerdo en los otros tramos. No, claro. Por supuesto, no todo el mundo. No todo el mundo está... con la empresa minera, han recibido indemnización del Estado. Han recibido indemnización del Estado. Entonces, ¿cómo queda toda esta situación? Entonces, por eso es importante sentarse a dialogar, para poder explicar así como te estoy expresando. Pero ahora, lo que es gracioso, ingeniero, es que durante años el mensaje de la izquierda peruana era no al extractivismo, no al daño ambiental. Les interesa un pepino el daño ambiental y el extractivismo. o no al capitalismo. Les encanta el capitalismo. Este no es un problema de capitalismo o ambiental, es un tema de ¿cuánta plata me vas a dar? Ese es todo el problema. Y el problema es que ahí se tiene que sentar el Estado. Sí, Rosa María, es muy importante diferenciar, porque cada conflicto tiene su propia complejidad. No, claro. Cada comunidad tiene, como lo que tú acabas de expresar, ¿no? Porque en eso se ha equivocado la izquierda, cuando piensa que todos los proyectos mineros son Conga o Tía María. Hay que diferenciar y hay que entender la complejidad. Por ejemplo, ¿qué están pidiendo también? Ser considerados como zona de influencia directa. El problema es que no pueden ser considerados como zona de influencia directa porque existe una ley de minería que establece claramente que la zona de influencia directa es donde se extrae el mineral. O sea, señor Richard Arce, el tema es de nuevo un tema de plata. Si usted conoce la zona, y te aseguro que ha ido, o sea, usted ve Nueva Fuerabamba y lo que le dieron a cada uno de los Nueva Fuerabambinos, todos quieren eso, pues. Yo también quiero casa de 3 pisos, urbanización bonita, y que me den $1 millón de soles para irme a Cusco, Arequipa, y poner a mis hijos en la universidad privada y poner un negocio. Eso fue lo que pasó en Fuerabamba. Todos lo saben, y todos quieren eso. Pero eso es, bueno, sacarte la tinca, pues te la sacas una vez en la vida, pero no es para todos. No es para todos. Entonces, es lo más loco que hay. María, el tema es que, por ejemplo, ellos piden ser considerados como zona de influencia directa. Eso es inviable mientras no se modifique la ley de minería. Entonces, yo también quiero ser zona de influencia directa. Para que sean considerados también las zonas donde se transporte el mineral como zona de influencia, si es que se hace caso el reclamo de esa población. ¿Qué más están pidiendo? Algo muy simple que podría solucionar hoy día, Bellido, que es el tema de la indemnización. Cuando uno abre una carretera, eso sí, afecta propiedades. Pero, por ejemplo, lo que no saben, y los que conocemos sí podemos hacer la afirmación, hay terrenos comunales, pero también hay propiedades privadas. Claro. Porque yo en esas reuniones yo me sorprendía que habían particulares. Y yo decía, ¿qué hacen estos señores? Son propietarios particulares. Entonces, a ellos lo que les interesa es que se les haga su indemnización. Entonces, y eso tiene toda la razón, además, porque es su propiedad, tienes que pagarle. A eso voy. El MTC tiene una tabla
una tabla para indemnizar. Así Y es. en la zona, por ser el corredor minero, se le ha hecho, y hay un antecedente porque se ha indemnizado en Cotabambas en varios tramos, se puede solucionar indemnizando para poder morigerar, para poder tranquilizar, para Claro, bajar. baja tu número de enemigos, digamos, ¿no? No, es que ese es el proceso de diálogo. Rosa María, el tema de la gestión de conflictos, ojo con ese término, es gestión. El que te viene a decir que yo voy a solucionar es un estafador, porque esto es un tema como un matrimonio, es una relación que va a durar muchos años y que en esa relación va a haber momentos donde va a haber felicidad, pero va a haber momentos también donde hay problemas. Y cuando hay problemas, lo que uno tiene que buscar es el diálogo, y el diálogo pero respetuoso, no que simplemente porque eres autoridad vienes a mi comunidad y me ofreces el oro y el moro, como hizo Guido Bellido. Y todavía aprovechando el mensaje simbólico, el hecho del caballo, hablando en quechua, todo muy bonito, pero la irresponsabilidad de no abordar lo que estamos abordando en este momento para que la gente entienda cuál es el pliego petitorio, porque hay que entender la lógica también que tienen los comuneros. Es cierto lo que tú has manifestado en parte, pero también es cierto los reclamos que ellos hacen de participar en una actividad que genera renta. Además, El señor asunto es Arce, cómo hacemos. claro, La ingeniero, empresa ha hecho varias propuestas. El claro. Estado debería fortalecer esas propuestas para que la población se beneficie directamente. Mire, quien pide, y ahora, como dice el dicho, quien pide al cielo y pide poco, es un loco. Pues, o sea, hay que pedir todo. Yo pido todo. Usted cuando negocie su sueldo no le va a decir, ay, señor gerente, yo creo que debería disminuírmelo. No, pues. Oh, pues señor, yo trabajo tantas horas al día. Usted sabe que hemos hecho un esfuerzo más grande. A mí me corre, usted tengo mis hijos. O sea, uno pide, pues, ¿no? Ahora que te den es otra cosa. Esa lógica a veces no se entiende, pero tú no puedes llevar la lógica del pedido a cerrar la carretera porque eso es un delito. Y el problema acá es que el Estado permite que el delito se cumpla muy tranquilo, muy tranquilo. Y siempre ha sido así. Acá tomar pero hay otros carreteras problemas de fondo, es Rosa María. delito. Hay otros problemas de fondo que va a tener consecuencias esta situación. Y es respecto al canon minero que se generaba como expectativa que No, este año pues. 2022 en Apurímac íbamos a tener canon minero, al extremo que ha habido ya varias paralizaciones. En este año 2021, el 2020, Claro, en diciembre, hubo mesas de diálogo justamente, hubo paralización, bloqueo de carretera y todo, porque con justa razón Apurímac reclama que el canon llegue para Apurímac. ¿Qué se ha logrado? Le han llamado en el gobierno una facilidad financiera, les han hecho un adelanto de Adelanto, 240 claro. millones. Un Están adelanto de canon adelantando sin impuestos. eso es muy importante, sin intereses, porque esa era la lucha. Y sí puedo ahí arrogarme cierta responsabilidad, o sea, hemos usted peleado para que pero, se pueda pero lograr señor eso. Arce, ¿se da cuenta que han llegado incluso a que la empresa les regale plata? Porque eso es lo que está haciendo la empresa, les está regalando plata. Sin intereses es regalarte la plata. No, pero eso no da la empresa, ojo, Rosa María, esto ha sido adelanto de canon por parte del con el Estado peruano, pero es la empresa que después se va a pagar. La precisión que quiero dar es lo siguiente, Rosa María. En este momento el precio del cobre está en un promedio de $4 la libra. Es un precio muy expectante. El costo de producción en el Perú es mucho más rentable que en Chile, que es nuestro principal competidor, llamemos. Eso hace que nuestra rentabilidad, cuando sube el precio del commodity, sea mucho mayor. ¿Qué significa? Si hay mayor rentabilidad, la empresa va a pagar más impuesto porque paga en proporción a la explotación. Entonces, si se bloquea la carretera, en este momento no se está comercializándose el mineral, no va a haber esa renta. Al no haber esa renta, no va a haber canon, porque ¿qué es el canon minero? Es el 50% del impuesto a la renta. Señor Arce, es que a esa comunidad que está tomando la carretera le importa un pepino el gobierno regional. No le interesa el gobierno regional. No le interesa. No le interesa su distrito, no le interesa su provincia. Le interesa su comunidad. No, pero hay una precisión, Rosa María. No le Los interesa. que están tomando la carretera es en Chumbivilca, son nuestros hermanos del Cusco, es la región del Cusco. Yo te estoy hablando de la región de Apurímac respecto a la afectación que vamos a tener, y no solamente en canon, sino también en regalías. Yo sé, pero a esa comunidad del Cusco no le interesa Bancay, no le interesa Apurímac, no le interesa Cotabamba, no le interesa nada más que su comunidad. Y cuando dices, oye, ¿no te das cuenta que todos van a perder plata? A mí qué me importa.
¿A mí qué me importa? O sea, ¿qué me importa mi gobierno regional Cusco, mi gobierno regional Purímac? No me interesa. Es para mí ahora. Y después nos dicen que los de derecha somos individualistas. Pues Pero, imagínese Rosa usted. María, ahí hay una precisión. Discúlpame, ahí sí discrepamos porque el tema es mucho más complejo. Necesitaríamos bastante tiempo para explicarte lo que viene sucediendo en cada una de las No, no, comunidades. yo entiendo que es más complejo, pero, digo, pero en la lógica del que está tomando la carretera, pues si usted se puede pasar horas explicándole y usted tiene toda la razón. Vamos a perder plata todos. O sea, no va a haber canon, usted tiene toda la razón, pero el que está parado en la carretera, a mí que me importa el canon. Yo quiero que me den a mí, aquí, Rosa ahora. María, por eso, permíteme, ahí sí vamos a discrepar, porque hay que entender cómo la lógica de funcionamiento de cada una de estas comunidades. En Idiopa, Ñaupajapo, Huiniquiri, hay una propia complejidad. En Cruz Pampa hay otra no, complejidad. claro. Hay inclusive líos internos dentro de la propia comunidad, pero lo que está reclamando, y sí parece legítimo, y se debe abonar como Estado, es que tengan una participación real de los beneficios. Y sí hay propuestas, tanto de parte de la empresa minera, también del Estado. Lo que está faltando es esa responsabilidad que tiene que tomar la presidencia del Consejo de Ministros. Por eso responsabilizo directamente a Guido Bellido por su incompetencia funcional para abordar esa complejidad, para no llevarse solo por lo que dicen, o sabiendo que él conoce el problema. Entonces, me gustaría cerrar. Me tengo que ir. Sí. Ahí hay un tema de Apurímac, que te estaba hablando, que tenemos la expectativa del canon y la regalía. La regalía se recibe desde el año 2016 y muchos municipios ya tienen comprometidos obras para sus distritos, para sus provincias. Entonces, cuando no hay regalía, evidentemente hay una afectación directa a toda una cadena de pagos que genera todo un problema y una complejidad. Esto ha hecho que el gobernador regional de Apurímac también se pronuncie el día de ayer, antes de ayer, mediante un comunicado, enviando una carta al presidente de la República. ¿Y qué dice? Presidente, haga presencia en la zona y busque una alternativa de solución. Lo que reclaman nuestros hermanos de Chumbivilcas tiene asidero, escúcheles, busquen un camino para poder encaminar esta situación tan compleja que estamos teniendo con los conflictos sociales. No los soslaye, no hable bonito en una conferencia a los grandes empresarios hablando de seguridad jurídica cuando no soluciona la paz social. Entonces, además, Rosa María, no solamente está el problema de la carretera, hay otros problemas, porque al costadito nomás de esa carretera, en el propio Chumbivilcas, hay otro proyecto minero que se llama Constancia, que es explotado por la empresa Hadbay. Allá se conoce como proyecto minero Hadbay. Están en este momento en la negociación con Chamaca y Belille, que son los dos distritos de la zona de influencia directa, para llegar a un acuerdo en el convenio marco, que va a ser un establecimiento de beneficios para las comunidades. Ojo, es todo el derecho que se corresponde. En eso discrepamos, por ejemplo. El caso de Fuerabamba fue el acuerdo que tuvieron entre la empresa y es lo que le corresponde. De la misma manera, Hadbay va a llegar a un acuerdo con Chamaca, con Belille. Y no lo discrepo, Dios lo bendiga, qué suerte han tenido. No, pero por eso, Rosa María. Y lo segundo, que es muy importante, es el tema de Antapacay, en la zona de Espinar. Es determinante también ver la complejidad de los problemas que hay, porque ahí se va a hacer un nuevo tajo abierto que se llama Jorocoay. Entonces, lo que no queremos es que esto escale, que el conflicto se traslade a los otros lados del corredor, porque eso significaría un problema bien complejo que podría ser una especie del Conga de Humala para Castillo. Por eso es que estamos alertando, soluciónenlo en este estado que todavía se puede dialogar. No queremos confrontación, no queremos muertos. Vamos a seguir sobre el tema, porque el tema no se va a acabar, como usted comprenderá, ni siquiera en este gobierno, ni no sé cuánto dure este gobierno, pero ni siquiera en este gobierno si durara los 5 años. Gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente tengo otro trabajo y tengo que correr al otro trabajo, ¿ya? Pero le agradezco muchísimo por haber estado aquí y vamos a volver a seguir conversando sobre los problemas reales, urgentes y no atendidos por un gobierno que efectivamente pues no tiene liderazgo. ¿Qué vamos a hacer? Está en sus luchas intestinas y nosotros mirando. Rosa María, solo para terminar, si queremos coherencia respecto a lo que ha afirmado Pedro Franqui en la presentación de la ley de presupuestos, si queremos coherencia en la propuesta del gobierno, ellos han dicho abiertamente que brindan esa seguridad jurídica y que nuestra expectativa está en la actividad minera, porque industria, construcción,
turismo, son actividades que en este momento están contraídas. La única actividad que nos puede generar ingresos es la minería. Necesitamos ingresos tributarios para pagar todo el paquete que están ofreciendo en Parques y Plazas Castillo y compañía. Además, sabiendo que el 10% del PBI es la actividad minera, casi 60% de nuestras exportaciones es la actividad minera. Y por ser de izquierda, no voy a taparme los ojos frente a esa realidad. Tengo que pensar en el bolsillo del ciudadano de a pie para que pueda generarse ingresos, y la actividad moviliza la economía. ¿Que hay que exigir altos estándares ambientales? Por supuesto. ¿Que hay que respetar a las comunidades? Por supuesto. ¿Que hay que hacerlos partícipes? Por supuesto. ¿Que hay que defender sus derechos humanos? Por supuesto. Pero todas esas condiciones se dan siempre y cuando el gobierno asuma su liderazgo y su responsabilidad que tiene en la presidencia del Consejo de Ministros. Yo terminaría con eso, Rosa María. Gracias, más bien. Muy bien, muchísimas gracias a Richard Arce por haber estado con nosotros. Abel, me tengo que despedir. Yo debería haber terminado el programa hace 15 minutos. Nos hemos quedado muy entretenidos en esto, pero ya me voy. No se preocupen, estaré con ustedes nuevamente mañana. Gracias, Abel. Mil disculpas. Gracias a ti, Rosa María. Me quedo con las preguntas. En otro momento se las haremos al señor Richard Arce. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.